Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que al recibo de este video se encuentren bien, que el amor y la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y perseverando siempre en la fe, orando y siempre activos, que nuestro Señor Jesucristo está en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, y vamos a continuar con la clase de los crecimientos porque por ahorita no hay otro medio que lo podamos hacer, solo por medio de video, y espero que cada uno de ustedes, como les he dicho siempre, sean responsables. ¿Con qué? Viendo el video y haciendo las tareas, para seguir nosotros con la clase, siempre continuando y luchando y aprendiendo cada día más de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y para llevar la clase nos vamos a poner en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, en esta tarde te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. El honor, la gloria y la alabanza a usted, bendito Jesús. Gracias por la vida, gracias por la oportunidad que nos da, Señor Jesús, en este día, de hacer lo necesario, Señor Jesús. Gracias por todo, por los sagrados alimentos que hemos recibido y por todo lo que nos da. Nos ponemos en su presencia, Señor Jesús, en esta clase. Que derrame su gracia, su santo y divino Espíritu. Que nos llene, Señor Jesús, de su sabiduría, de su gracia. Que usted es fuente de toda gracia, fuente de toda sabiduría, confiando plenamente en usted, Señor Jesús. Mamita María, cúbranos con su manto y ruegan de su Hijo amado Jesús, para que nos dé esa sabiduría y ese entendimiento para aprender de su Hijo. Y quedamos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y lo que les voy a compartir ahora, siguiendo siempre con el crecimiento 3, clase 5. Crecimiento 3, clase 5. Y el tema se llama la fe. La fe. Y para ello, nosotros nos vamos a ir primero, ¿qué es fe? En Hebreos 11:1 dice: la fe es creer en algo que no se ve, pero tener la certeza de lo que no se espera. La fe es algo que no se ve, pero estamos verdaderamente certeros de que esperamos en lo que las promesas de que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho a cada uno de nosotros. Amén. Dios quiere obrar en nosotros a través de nosotros, por medio. Y esto lo vemos por medio de la fe, por medio de la fe. Lo vemos en Jeremías. Primero vemos en Génesis 22:1-18. Génesis 22:1-18. ¿Y qué es lo que se ve ahí? ¿Qué es lo que relata en el Génesis 22:1-18? Relata el padre de nuestra fe. ¿Y quién es el padre de nuestra fe? Nuestro padre Abraham, desde el principio, ¿verdad? Desde el principio es el padre de nuestra fe, el padre Abraham. ¿Y qué es lo que le pide nuestro Dios a nuestro padre Abraham en el Génesis 22:1-18? Le pide que le entregue a su hijo, Isaac. Que se lo entregue en sacrificio, que se lo entregue en holocausto. Imagínense lo que le pide Dios a nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Antes en el Génesis Dios le había dicho a nuestro padre Abraham: tu descendencia, le había dicho, crecerá como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Y luego le pide su único hijo, Isaac. Le pide su único hijo que se lo entregue en sacrificio. Imagínense cada uno de ustedes que a ustedes les digan, teniendo el único hijo, que le diga a Dios: entrégame tu hijo, entrégamelo en sacrificio. Ese es escuchar la voz de Dios. Abraham escuchó la voz de Dios. No es fácil. No es fácil porque antes la promesa que le había hecho, que él sería el padre de toda la humanidad. Y luego le pide a su único hijo. Es la descendencia de toditito, de cada uno de nosotros, y luego le está pidiendo que se lo entregue. Otro hubiera dicho: bueno, pero ¿cómo lo voy a entregar si él me ha prometido que por medio de este hijo viene toda mi descendencia, que se multiplicará como las arenas del mar y como las estrellas del cielo? Pero Dios, ¿por qué lo hace? Dios lo hace porque conoce a nuestro padre Abraham, conoce la fe que tiene, conoce su corazón,
conoce su entrega, conoce todo su ser. Si no lo hubiera conocido, Dios no le hubiera pedido eso en ningún momento. De la misma manera también a nosotros, Dios nos conoce y Dios nos pide algo que nosotros podamos. Dios no nos va a pedir algo que nosotros no podamos. Siempre nos va a pedir algo que esté a nuestra capacidad de entendimiento, a nuestra capacidad de fe, a lo que nosotros somos. Él conoce. ¿Por qué nos conoce? ¿Por qué nos creó? Así de la misma manera, sabía que nuestro padre Abraham en ningún momento se lo negaría, porque era un hombre fiel. Era un hombre que siempre confió y conocía a Dios. Eso es lo más importante de tener fe. Conocer a Dios. Si no lo conocemos en ningún momento, nosotros vamos a tener fe. Y también lo podemos ver en Jeremías 18, del 1 al 6. Dice, la fe es el medio por el cual le permitimos hacerlo a Dios. Por medio, dice, como dice, la fe es medio por el cual le permitimos hacerlo. ¿Qué es fe? Como les dije, ya se lo dije lo que dice en Hebreos 11:1. La fe es tener certeza de lo que no se espera. A Dios nadie lo ha visto, ni nadie lo ha visto, pero estamos certeramente nosotros, creemos en sus promesas, creemos en lo que Él nos ha dicho, que Él estará con nosotros en todo momento, en todo instante, principalmente en las circunstancias que estamos pasando ahora en día. Por muchos decimos, bueno, ¿por qué todo esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿A dónde está la fe? ¿A dónde están las promesas de Dios? Claro que sí, Dios está con cada uno de nosotros. Él nos ha prometido y le debemos de creer a Él, porque Él es la promesa que nos ha hecho. Eso lo vemos en Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuáles son las realidades que no se ven? Todo esto se encuentra reunido en la relación o la revelación. Lo que Cristo nos ha encomendado del Padre. La fe es un sí a Cristo. Un creo lo que dice. Aceptar su palabra es creer en Jesús. ¿Qué es la fe? Es un sí a nuestro Señor Jesucristo. Decirle, sí, Señor, yo te creo, yo te sigo. Yo creo en tus promesas, yo creo en tu palabra. Y yo aquí estoy, Señor. Eso es tener fe, eso es creer. ¿Cómo llega a nosotros la fe en Dios? Por la predicación. La predicación a su vez viene de la palabra de Dios. Y esto lo vemos en Romanos 10:17. Romanos 10:17. Vamos a ver qué nos dice en Romanos 10:17. Dice, así pues la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Dice bien claro, así pues la fe nace de una proclamación y lo que se proclama, la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, ¿qué nos está diciendo aquí San Pablo? Les dice a los romanos, la fe viene por medio de una predicación, de escuchar la palabra de Dios, por medio de la oración. Va creciendo en nosotros la fe. La fe también crece de tener una relación con Dios. Si nosotros no tenemos una relación con Dios, no va a crecer nuestra fe, porque la fe tiene que crecer en cada uno de nosotros. O sea, leyendo su palabra, escuchando su palabra, así practicando la palabra de Dios. Así va a crecer nuestra fe. Porque si nosotros no estamos en su palabra, si nosotros no estamos cada día escuchando la voz de Dios, no vamos a crecer. Nos vamos a quedar estancados. Y ese es el propósito, que crezcamos en fe. La Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento nos habla de Él como una fuerza dinámica que cambia y transforma a las personas. Esto lo vemos en Primera de Crónicas 12:19. La imagen también lo podemos ver en Jueces
Jueces 3:10. Como les dije, es muy importante crecer en cada uno de nosotros, que vayamos creciendo en fe, que vayamos cada uno de nosotros conociendo cuál es el plan de Dios, cuál es lo que quiere Dios de nosotros. Porque si nosotros no lo conocemos definitivamente, no vamos a crecer en fe. La fe no es una invención propia, no se logra a base de reflexión. Se oye la palabra de Cristo y se cree, aunque no se haya visto. A Dios nadie lo ha visto, como les dije. En el Evangelio nos hace nuevo. Esto quiere decir conversión. Por medio del Evangelio nos hace nuevo. ¿Qué quiere decir nos hace nuevo? O sea, tener una conversión verdadera en Cristo. Esto lo podemos ver en 2 de Timoteo 3:14 al 15. 2 de Timoteo 3:14 al 15. Como dijimos al principio, pongan en la letra A. Dios quiere obrar en nosotros y por medio de nosotros. Eso lo vemos en Primera de Juan 5:5. Primera de Juan 5:5 y también en el Evangelio de Juan. Este es el Evangelio. En el Evangelio de Juan 14:13. Pongan en la letra B. La fe es el camino o el medio por el cual Dios obra. La fe es el camino y el medio por medio del cual Dios obra en nosotros. Lo vemos Romanos 1:17. Romanos 1:17. No porque Él quiere hacer difícil el camino, ni siempre y cuando a nosotros ponerlo bien claro, a cada uno de nosotros, sino que Él quiere que descansemos en Él para que Él trabaje por medio de nosotros. Nosotros cómo aprendemos a nacer. Esto lo vemos en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. La fe hace más fácil recibir. Nos obra el bien, el hacer bien siempre y cuando a nuestro corazón. La fe nos permite usar lo que Dios nos da, es decir, nos hace actuar en fe. Esto lo podemos ver 2 de Corintios 5, del 6 al 7. 2 de Corintios 5, 6 al 7. La fe es como una llave. Es inútil si no la usamos para abrir la cerradura. La fe es como una llave. Es inútil si no la utilizamos para abrir la cerradura. En la letra C, la fe es solamente creencia. Es una creencia doctrinal, confianza en la bondad de Dios, sino que es creer su palabra estando en expectativas de su cumplimiento y actuando en consecuencia en cada uno de nosotros. Esto lo podemos ver en Marcos 5:24. Marcos 5:24, Mateo 14:22 al 23. Se lo repito. Marcos 5:24, Mateo 14:22 al 23. La fe no es un paso ciego, sino una respuesta afirmativa a la relación de Dios. La fe, dice, no es un paso ciego, sino es una fe afirmativa a la relación de Dios. ¿Qué es la relación? Nos dice en el Concilio Vaticano II. Esto es lo que dice el Concilio Vaticano II. Quiso Dios, su bondad y su sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestarse al misterio de su voluntad, por el que los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, hecho carne, tiene acceso en el Espíritu Santo al Padre y se hacen partícipes de la naturaleza divina. Así pues,
por esta revelación en Dios invisible por la abundancia de su caridad. Habla los hombres como amigos y entre ellos habita a fin de invitarnos la unión con Él y recibirlos en ella. Esto lo dice en el volumen del Concilio Vaticano II en el librito que les enseñé la vez pasada. Y eso lo afirma la Iglesia, ¿verdad? La fe es una virtud sobrenatural que nos hace aceptar las verdades reveladas por confianza en la palabra de Dios, que nos las revela Jesús. El verbo es la palabra. Para creer lo que dice Jesús, debemos primeramente conocerle. Para creerle, ¿qué debemos de hacer primero? Conocerle a Jesús. Si nosotros no lo conocemos, ¿cómo vamos a conocerle? ¿Por dónde lo podemos conocer a Jesús? Por medio de su palabra, por medio de la oración. Lo tenemos en los sacramentos, en la palabra de Dios, en la Sagrada Eucaristía. Por medio de la oración nosotros entablamos una relación con Dios. Nos hacemos amigos, nuestra intimidad va más a fondo con Dios. Lo conocemos mejor. ¿Por qué Abraham no titubeó o no dudó de entregarle a su hijo? Porque lo conocía, tenía una relación, sabía lo que Dios le había prometido, sabía lo que Dios era con él. De la misma manera nosotros, nuestra fe tiene que ser probada. Si no es probada nuestra fe, entonces, ¿de qué manera Dios va a conocer de nosotros? Va a conocer de nuestra fe, que cómo estamos nosotros, si estamos fuertes espiritualmente o está fuerte nuestra fe. Dios le pidió eso porque sabía que nuestro padre Abraham en ningún momento se lo negaría. Sabía que era un hombre fiel. Era un hombre que creía a ciegas a Dios. Y de esa misma manera también a nosotros. No importa la tormenta, no importa la dificultad, no importa el problema. No importa lo que estemos pasando, pero ¿qué fe? Es creerle a Dios. Decirle, yo te creo, Señor, yo te creo que estás conmigo. Yo te creo que me cuidas, que me amparas, que nunca me dejarás solo. Como dice, no tengas miedo, que yo estoy con ustedes hasta los fin de los tiempos. Ese es tener fe. Ese es creerle a Dios. Aunque en respuesta del hombre no podemos dejar de señalar la gratitud de la fe. Cuanto más noble y sublime es el objetivo, entre más noble es el objetivo, menos puede lograr el hombre por sus propias fuerzas y valiéndose de su propia voluntad. ¿Qué quiere decir? Por nuestras propias fuerzas, mis hermanos, no podemos alcanzar nada. En la vida espiritual, si usted quiere alcanzar algo por su propia fuerza, no va a alcanzar nada, mi hermano. Nosotros lo que tenemos que pedir es la gracia de Dios, la fuerza del Espíritu Santo, que es la sabiduría completa, que es lo que lo sabe todo, es lo que lo conoce todo, y Él es fuente de toda gracia. Eso es lo que nosotros debemos de pedir, la fuerza del Espíritu Santo, la gracia de Dios. Y eso lo podemos ver en Efesios 2:8. Efesios 2:8. La fe se supone y exige humildad. La fe se supone y exige humildad. ¿Qué exige? Humildad. La fe exige humildad. ¿Qué es humildad para nosotros? Es algo, esa virtud la debemos de pedir nosotros. Debemos de pedírsela a Dios. ¿Por qué? Porque no es fácil. Dice que Dios se manifiesta en los corazones humildes, no en los corazones engreídos y arrogantes. No. Dios se manifiesta en aquel humilde. Y en aquel lo que el mundo desprecia, para Dios es lo valioso. Si ustedes ven en el equipo de los 12 apóstoles, ahí no habían hombres que digamos, hombres de gran categoría. Eran pescadores. La mayoría de ellos eran pescadores. Otro cobrador de impuestos.
Pero Dios se vale de eso y así también nos llama a nosotros. Para que formemos parte de esa viña. Como les dije, nosotros debemos de practicar la humildad. Porque si no tenemos humildad, no podemos servirle a Dios. Por medio de la oración, Dios nos va a hacer humildes. Y escuchar su voz, escuchar su palabra. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué quiere de cada uno de nosotros? Si con humildad, dice, nos damos cuenta de que por nosotros mismos no podemos hacer ni entender nada de la vida sobrenatural del hombre. Estamos ciertamente equivocados y por nuestras propias fuerzas podemos alcanzar. Solo pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, dice, podemos alcanzar nuestros propios objetivos en la vida espiritual. En la letra E, pónganle, Espíritu Santo nos hace dar. El Espíritu Santo nos hace dar. En la letra A, una respuesta a ciertas promesas que Él hace para todo el ser humano, para todo ser humano bautizado en el Espíritu Santo. Dice, una respuesta acertada y promesas que Él hace para todo el ser humano bautizado en el Espíritu. Esto lo podemos ver Mateo 3:11. Mateo 3:11. En la letra B, nos hace confiarnos a su dirección para una situación particular, sea a través de un hermano o por inspiración personal. Es lo que dice. En la letra C, a veces tenemos que tomar pasos de fe sin una revelación. A veces dice, tenemos que tomar pasos de fe sin ninguna revelación de Dios. Ninguna revelación de Dios especial, confiando en lo que sabemos de su misericordia. ¿Sí? A veces debemos de tomar pasos de fe, sin ninguna revelación de Dios. Solo confiando en la misericordia de Él. Como les dije, Él no nos dejará. Él siempre estará con nosotros en todo momento, en todo instante. Dice, no estar tenso acerca de la propia fe, sino relajarse y tener la voluntad de hacer la lucha, de probar y permitir al Señor enseñarnos. De enseñarnos, dice, a cada uno de nosotros. Estar relajado, es muy importante relajarse. Y esto lo podemos ver en Efesios 2:8. Efesios 2:8. El número 2. No tratar, dice, de forzar los sentimientos de fe, entendiendo la verdadera revelación o misterio, pues si lo hacemos así, enfocarnos la atención en nosotros mismos, cuando lo que debemos de hacer es enfocarnos en Cristo. ¿Para qué? No debemos de enfocarnos en nosotros mismos, debemos de enfocarlo, dice, en Cristo Jesús, en su poder, en lo que Él le interesa. Tenemos que estar convencidos de que hay misterios divinos que no podemos entender, pues Dios no cabe en nuestra mente. Y eso aquí dice un dicho de San Agustín, ¿verdad? San Agustín dice de que iba caminando, no entendía el misterio de la Divina Trinidad. Aquí lo relata. No entendía el ministerio de la Divina Trinidad. Y dice que iba caminando por la arena del mar. Y luego dice que encontró, a lo mejor dice aquí que era un ángel, que estaba haciendo, dice, un agujerito. Y dice que le dice San Agustín, niño, ¿qué estás haciendo ahí? Y dice que le dice el niño, estoy haciendo un agujero. Dice que le dice, a ver si me cabe el mar en este agujero. O sí, dice que le dice San Agustín, y se puso a pensar San Agustín, pues aquí cabe mi situación, mi pregunta, y aquí tengo la respuesta. ¿Cómo puede caber la Divina Trinidad en una sola persona? Dice.
Ahí entendió el misterio de la Divina Trinidad y el misterio de Dios. Que cómo era posible que tres personas en un solo ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí se dio cuenta San Agustín. Y así nosotros debemos de, muchas cosas no las entendemos, porque lo divino es algo de que lo vamos conociendo nosotros según nuestra relación, según va muriendo nuestra propia humanidad. Entre más va muriendo nuestra propia humanidad, nosotros tenemos más conocimiento de la vida espiritual. Si no morimos a nuestra humanidad, a nuestros apetitos de esta materia humana, difícilmente vamos a conocer el misterio de Dios a fondo. Porque estos grandes santos, San Agustín, San Francisco de Asís, San Padre Pío, ¿por qué llegaron a conocerle tanto, a escuchar su voz? Porque ellos se entregaron totalmente, murieron a muchas cosas, murieron a todo lo terrenal, como dice, para poderle conocer, para poder saber más de Él. Y de eso es lo que nos pide y debemos de estar atentos nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿A qué debo de morir? Para que crezca más nuestra fe. De lo contrario, no vamos a crecer. Y ese es el propósito. En el número 3, a pedir algo en oración, hacerlo confiados, no como mendigos, dándole gracias anticipadas a Dios por lo que Él hará, confesando su señorío y su poder, alabándole y confiando en sus promesas. Esto lo vemos en Marcos 11:24. Marcos 11:24. Ya para ir terminando, en el número 4, leer libros que construyan nuestra fe, es decir, libros que nos muestren la fe de otros, los resultados que han obtenido, ya sea vida de los grandes santos, que han sido siempre hombres de gran fe. En algunos de los libros nuevos de esta renovación en el Espíritu, en la cual parece que el Señor quiere personas de fe intensa y firme para poder actuar con todo su poder en cada uno de nosotros. Es muy importante, ¿va? Leer libros de fe, leer libros de estos grandes personajes de nuestros santos. ¿Por qué? Porque ahí está relatada la historia de ellos, lo que ellos fueron. Personas que le creyeron a Dios, personas que confiaron en Dios, personas de fe, que no importa lo que pasó, no importa lo que sucedió, pero ellos le creyeron, estuvieron firmes en la fe, para que crezca nuestra fe, para que nosotros también convencidos, sea lo que sea lo que pase, sea la tormenta que sea, mantenernos firmes y que le creemos a Dios y que estamos en Dios. Y si nos pasa algo, es porque Dios lo permite, para que nosotros crezcamos espiritualmente, porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dios en ningún momento nos va a dar una carga que cada uno de nosotros no podamos. Nos va a dar algo siempre que esté a nuestra capacidad. Él conoce, como le dije, Él sabe de nuestras limitaciones. Él sabe de nuestro ser. Mis hermanos, pues con esto termino. Espero que ustedes pongan mucho interés, porque es muy importante. Viendo los videos, más que todo haciendo las tareas. Y discúlpenme, quisiera resumirles más, quisiera darles más, pero no lo quiero hacer breve para que ustedes se tomen menos tiempo de ver el video. Y yo sé que les quisiera explicar más para sus tareas, pero créanme, compréndanme que se los hago lo más breve para que ustedes también se tomen el tiempo y que sea breve. Y que ustedes pues se esfuercen por hacer las tareas. Y luchen, mis hermanos. Cada día confiando en Dios y poniendo la esperanza en Cristo Jesús, que es el que nos sostiene y está con cada uno de nosotros, mis hermanos. Hagan sus tareas y sean responsables, por favor, para seguir creciendo en Cristo, para seguir incrementando nuestra fe cada día más en Cristo. Bueno, pues terminamos con la oración. Seguimos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Amado Jesús, te alabo y te bendigo, te glorifico, el honor, la gloria y la alabanza. Bendito seas por siempre. Alabado sea, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu revelación. Gracias, Señor Jesús, por estar aprendiendo más. Dele la sabiduría a cada uno de mis hermanos. Llénales la mente, el corazón de su gracia y su presencia, con su santo y divino Espíritu, Señor, para que lo sigan conociendo, para que le sigan escuchando, para que sigan perseverando y sigan caminando cada día, aumentándoles más la fe. Que se quede en cada uno de ellos en nosotros, bendito Jesús. Que camine cada día con nosotros para conocerle más, para aprender más. Y que nos llene de su gracia, nos llene de su presencia y de su santo y divino Espíritu. Quédate con nosotros, quédese con todos los hermanos, bendito Jesús. Y déles la fuerza, déles la alegría, la gracia, bendito Jesús, ahí donde estén. Que en ningún momento se desanimen. En ningún momento, Señor Jesús, esté el desánimo, Señor. Mamita María, cúbralos con su manto y ruega ante su Hijo, amado Jesús, por todos los hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y el amor del Padre. Y todo esto se lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Los extraño mucho. Amén.